Hola, somos Manuel Turrell y Alejandro Saviaga. y esto es Estamos locos. y hoy vamos a hablar de El síndrome de Ulises. ¿tú te acuerdas de Ulises? Yo Yo me tenía un acuer- perro que se llamaba Ulises. ¿En serio? Oye, yo tengo un amigo que se llama Ulises, Ay. porque regresa a su casa Ok. después de la guerra de Troya. Entonces, Ese no era tu amigo. ese no es mi amigo. Ese no Pero es mi entonces, si amigo. la historia más o menos tú te la sabes contada en un resumen de 3 palabras. Pues es todas las odiseas, Ujú. por eso se llama la Odisea de Ulises, que tiene que vencer, pasar para poder llegar a su casa con su esposa Penélope. Exacto, Y y tiene con que su pasar hija. con miles de monstruos. Miles de sirenas, monstruos, las sirenas que lo atrapaban y tal con su canto. O sea, él iba en el mar por todos Por lados, todos lados, y sí. resolvió todo, llegó y había enemigos en su pueblo, Pero porque le querían bajar a la a la esposa. esposa Penélope, porque Penélope ha de haber estado muy, Muy bien. preocupada porque tenía muchos Muy bien. galanes alrededor. Pero Pero se la querían ligar para traicionar, para quitarle el reino a Ulises, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, pero no vamos a hablar de Ulises así tal cual, sino De migración. de migración. De migración y de lo mal que le están pasando los migrantes en Estados Unidos en este momento. Yo, antes de entrar con ICE Con ICE. y con Trump y con los migrantes, cuando estudiamos en terapia narrativa lo de, ya no se me acuerdo cómo se llama, pero cuando estudiamos algo, Estudiamos algo. sí, de que el mejor ejemplo, ¿cómo se llama? Me lleva el tren. Ritos de paso. Exacto. ¿Vieron cómo Les sabe leer la no mente. leí la mente? Así lo hice. Ajá. ¿Y cuáles son los puntos del rito pasado? Que y que en migración se ve claramente. Por eso es lo que quería platicar de migración. Pero que eso también ahí tiene muchas otras utilidades. Pero en migración es muy claro. Es muy ¿no? claro, porque ¿En dónde tú? estás en tu país Sí. y luego te vas. Pero no solo eso, estás en tu país, imaginemos estás en la sierra oaxaqueña y eres un joven de 20 años y no hay trabajo, la familia no tiene medios económicos para mantenerse y tienes un primo en Chicago, en Nueva York, en donde sea, y te empiezan a decir, pues vente, acá sí hay trabajo, aquí vas a ganar más dinero. Entonces empieza primero con esta duda de ¿me debo de ir o me debo de quedar? Y tengo aquí a mi familia, me quedo, me voy. Finalmente deciden irse, pero los que deciden irse, por supuesto. Y se avientan un viaje terrible de Oaxaca, imagínense de Oaxaca a Chicago, escondiéndote primero de los narcos en México para que no te recluten y te lleven. Sí, y en la frontera también. En la frontera también. Y luego llegas del otro lado y también que no te agarren en la frontera los de ICE. Y ya finalmente llegas a Chicago. Y cuando llegas a Chicago, entonces se llama la fase liminal. Exacto. Y ahí también, otra vez, entra un momento en donde me quedo o me voy. Porque cómo me adapto a estas nuevas circunstancias, al idioma, a miles de cosas diferentes, y decido, no, mejor me regreso porque los chilaquiles en mi pueblo estaban mejor y me regreso o me quedo. Y ya para asimilar eso de que me quedo, pues pasan años. Bueno, el cultural shock, o sea, el fuerte, los primeros 6 meses son terribles. Y el primer año en general, ¿no? Y migres como migres, porque no importa si es una migración local, no importa si es una migración a otro país, no importa si es Estados Unidos o si te fuiste a estudiar o si te fuiste a comprar tu trabajo. Los medios económicos ayudan para las migraciones, pero de todos modos el síndrome es el mismo, ¿no? Claro, porque y es esta etapa en donde ni soy de aquí ni soy de allá, tengo que seguir caminando para llegar a donde quiero estar y a sentirme como me quiero sentir, pero hay un montón de obstáculos, por eso el síndrome de Ulises funciona aquí, que tengo que vencer para poder llegar al otro lugar. ¿No? O sea, para ya poder llegar y decir, por ejemplo, ya hablo el idioma, o ya tengo un trabajo que me permite sobrevivir, o ya tengo amigos, o ya
ya no extraño tanto los tacos, o sí los extraño, pero ya puedo como detenerme un poco. Exacto. Entonces ya estoy como medio integrado, porque no estoy totalmente integrado, nunca, en realidad, pero estoy medio integrado al entorno. Pero entonces ahí de repente te encuentras que en ese entorno en que ya en teoría estoy integrado, ahora cambian las reglas y de repente llega Trump y dice, vamos a poner a ICE a que haga redadas a buscar a la gente que no tenga papeles. Claro. Y entonces los vamos a expulsar. Pero no solo es esa acción que es terrible y que han expulsado a miles, sino yo tengo unos amigos cubanos que salieron, los papás de mis amigos salieron en 1960 de Cuba y pues que están legalmente ya en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, una generación o dos. Pero es increíble. Ellos que vivieron, porque la mamá todavía vive, que vivieron la migración, que llegaron de indocumentados y después los documentaron, como dicen, sí están en contra de los indocumentados. O sea, entonces estás en contra, o sea, los norteamericanos blancos, altos, guapos, feos, los republicanos. Los republicanos sobre todo, pero también muchos latinos, muchos mexicoamericanos, muchos cubanos también están en contra tuyo. Entonces, estás en un medio súper hostil, no sabes quién te va a traicionar y le va a decir al ICE que vengan por ti. Es una vida súper... de muchísimo miedo. Y fíjate que yo siempre pienso en las personas que tienen hijos. Porque imagínate el miedo con el que se quedan los niños y con lo que se quedan los papás cuando van y los llevan a la escuela y no saben si van a regresar y van a estar o no van a estar. O sea, terrible. Y pienso en toda la gente que a lo mejor tiene mucho tiempo viviendo allá y que no pensaron en hacer un patrimonio en México y que van a regresar y pobres, ¿no? Porque su vida ya está allá. Claro. O sea, pero ¿qué a nivel emocional, a nivel mental, qué te genera el síndrome de Ulises? Porque una tensión, un estrés, un burnout, hasta depresión, muchas cosas que entonces te empiezas a cuestionar como si el problema soy yo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces empiezas a decir, híjoles, tengo ataques de pánico, tengo estrés crónico, tengo ansiedad, pues algo está mal en mí. Y fíjate que además dolores físicos y tal, o sea, yo sí tuve una consultante que cuando surgió todo esto de ICE, de repente es que no me puedo mover, la espalda me duele terriblemente y a la hora que empezamos a analizar lo que tenían una ansiedad del diablo, porque obviamente sentía que le iban a quitar el trabajo, que... Oye, a mí me preocuparía tener un consultante que no esté ansioso viviendo en Estados Unidos en esas condiciones. Yo diría, ¿cómo le hace para no estar ansioso? Tendría que estar desconectado casi con su realidad. Y fíjate que además, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que mis consultantes indocumentados en Estados Unidos, indocumentadas e indocumentadas, hemos tenido que variar la parte de la terapia a también el tener recursos por si esto llega a pasar. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi casa? Como rutas de evacuación casi. Sí, y qué va a pasar con... O sea, de verdad, ¿y a dónde voy a llegar? ¿Y con quién voy a llegar? ¿Y cómo voy a estar? O sea, sí, para poder bajar un poco la ansiedad, porque si no... Y de todas formas sigue la ansiedad a tope, ¿no? Pero fíjate, es que eso es bien importante, porque entonces toda esa gente que tiene una ansiedad terrible, aparte no tiene lugares de salud público donde los atiendan, porque entonces los agarran, se los llevan, entonces tienen que estar encerrados en su departamento, a veces con más migrantes en condiciones no tan favorables. Claro. Y entonces, toda esa sensación de yo estoy mal, y no, o sea, ¿cómo poder trabajar con estas personas para poder decir,
el problema no es tuyo, el problema es del entorno que Trump y que Estados Unidos y que México también, porque México los expulsó porque no había trabajo. Claro, somos supuesto. Responsables las dos sociedades, la sociedad americana y la sociedad mexicana. Nosotros los expulsamos. Claro. Ajá, entonces, ¿cómo hacerle quedar claro que no es un problema de ellos, que es un problema del entorno? No sé si al final lo llegan a tener claro, pero creo que sí el trabajo, el conversar con otras personas que están en la misma situación. ¿Y sabes qué he descubierto? Que también hay gente que vive legal allá, que están súper en contra del ICE. También. Y eso los hace sentir... Y han hecho una comunidad importante para protegerse entre ellos. Y sí, también hay gente que sí, estando legal, está muy enojada con todo esto que está sucediendo, claro, ¿no? Claro. Entonces creo que uno de los primeros temas que la gente puede hacer en los migrantes es, si estás aislado, tienes que buscar redes inmediatamente. Redes que además se hacen cosas súper bonitas. Por ejemplo, las mujeres en muchas colonias de hispanos, en donde los hijos van a la misma escuela, sí hacen esto de, por favor, si tú te das cuenta que me está pasando algo, quédate con mis hijos. O sea, ten mi celular, ten el celular de mi hermano que vive en México y yo voy a ver cómo voy a hacer para poderme llevar a mis hijos y voy a hacer, pero están haciendo estas redes en donde se cuidan los unos a los otros, ¿no? Bueno, el trabajo que hace América Bracho, por ejemplo, en California, en una comunidad de latinos, es increíble. Ella empezó haciendo temas de salud, de diabetes sobre todo, y después pues se metió a temas de violencia y a todos, y hace un trabajo maravilloso con migrantes que tienen papeles y que no tienen. Con los dos, claro. Pero sí, esto de hacer comunidad es bien importante. Porque aparte, no solo es el riesgo que estás viviendo hoy, sino hay también 4 duelos súper fuertes que estás pasando, ¿no? Porque, o sea, el riesgo es ya terrible. Claro. Pero aparte estás viviendo duelos muy fuertes. Por el simple hecho de la migración. Exacto, por el simple hecho. Porque tu familia, la mayor parte de tu familia se quedó en México, en tu pueblo. O en Venezuela o en donde sea. En cualquier país de donde saliste, sí. Y entonces, pues ahí hay un duelo, porque no los estás viendo, estás dejando de ver a veces a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Y entonces ahí ya haces tus llamadas y tus videollamadas, sí, pero pues el corazón se te acerca como... Y te da FOMO, porque además te das cuenta de un montón de cosas que suceden en tu país, en tu lugar, de donde eres, y que tú pues ya no eres parte de eso, entonces siempre te sientes como aislado, ¿no? Exacto. Y también seguramente te sienten como, ya me volví como el proveedor, y ya no soy parte de allá, pero sí mando dinero. Entonces es una situación compleja. Muy compleja. No solo es perdí a mi familia de algún... No es que la perdí, pero me alejé o la parte de comunidad familiar la perdí. Claro. Y me convierto en el proveedor de allá. Y es un papel como complejo, ¿no? Porque me siento con una responsabilidad y un cuidado, pero no recibo ningún beneficio de la comunidad familiar. Claro, por supuesto. Y luego viene el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje, bueno, si te mueves a un lugar, si eres latino y te vas a Estados Unidos, pues el inglés, ¿no? Ahí empezando. Pero fíjate que ahora recuerdo, yo estudié en Monterrey. Yo soy de Celaya y estudié en Monterrey. Y entonces... ¿Tu acento te delataba? Me delata, ¿no? El lenguaje, el léxico. Por eso. Sí, el léxico, no sé si el lenguaje. Sí. Pero me acuerdo perfecto de yo en mi primera clase en la universidad apuntando palabras. Porque, a ver, dijo la maestra, y entonces compren un legajo especial para esta clase. Perdón mi ignorancia, o sea... Ni el legajo, ni el incaíble, ni el mueble, ni nada de eso se utiliza en Celaya. Entonces, yo sí me acuerdo de mí aprendiendo estas nuevas palabras, estos slangs. Los slangs, sí, que no me sabía. Entonces, en la migración, sí o sí, va a haber. Vamos, en la Ciudad de México. Sí.
si vives en el norte, Sí, hay hay unos ciertos modismos. modismos se llama. Gracias. Diferentes, diferentes a los que hay en el sur. Pero ahora imagínate, si eso ya es difícil, ahora imagínate llegar a un lugar en que solo sé decir my name is Manuel. Claro, por Y eso supuesto. porque me lo aprendí antes de salir, yo cuando me fui por primera vez a Estados Unidos, que no hablaba nada, me fui a un intercambio, me sabía my name is Manuel y I'm sick, que estoy enfermo, y señalaba de la panza, era todo lo que sabía de palabras. Fíjate. Entonces, ¿cómo llegas allá? La mayoría de la gente sin saber inglés. Oye, yo tengo una historia de alguien que desde algún lugar nos está viendo. Uno de mis mejores amigos, Alfredo, se va de intercambios, que ahorita me acordé. Bueno, tú sabías decir my name is Manuel. Les prometo que Alfredo no sabía decir en inglés. Y entonces, hace cuenta que se va. Pero ahí sí. Ahora ya hay la ventaja con las. Bueno, con el teléfono ya te traduce, sí. ¿No? Pero en aquella época no había nada. Entonces él llega al aeropuerto, ya se cuenta que lo único que llevaba era un papelito con el número de la persona que se lo tenía que regresar. Y entonces era un aeropuerto chiquito. Y entonces él empieza, ya sabes, a poner sus moneditas y a marcar, y pues, o sea, no entraba la llamada, no nada. De repente se da cuenta, porque se empieza a vaciar el aeropuerto, y entonces se da cuenta el director del aeropuerto, que él tenía 27 horas, ahí un chavito de 16 años, intentando llamar por teléfono. Entonces llega, se le acerca, le empieza a hablar, y el otro no entendía nada, no había nadie que hablara español. Entonces lo toma de la mano, se lo lleva a su oficina, abre un mapa y le dice, haz de cuenta. No, le dice, you want to be here, o sea, tú quieres estar aquí y estás acá. O sea, haz de cuenta como que él iba a Carolina del Norte y está en Carolina del Sur. Y entonces este señor lo ayudó muchísimo, ¿no? Para poder llegar, pero además se lo tuvo que llevar a su casa y le dio de cenar y tuvo mucha suerte. Tuvo toda la suerte del mundo, porque además se dio cuenta por la alada del número de teléfono, y entonces habló a la casa de Alfredo, y entonces ya su hermana, Rosy, que sí hablaba inglés, entonces ya le explicó todo y le dijo, y entonces ya la hermana Rosy le pasó el tiempo. Pinche Rosy, quería que se perdiera. Quería que se perdiera. No la guerra sin saber nada. No, es un encanto. Es un encanto, es preciosa también ella. No la conozco. Sí, pero Rosy no, pero sí, es un encanto. El lenguaje, en conclusión, está muy complicado, muy complicado. Y con todo y los aparatos que ahora ya te traducen, y con todo, estás en desventaja en una sociedad que habla inglés y tú no hablas inglés. Y en aislamiento. En aislamiento. No hay duda. Por eso hacemos comunidades con nuestra gente, claro. Porque si no, estás completamente aislado. Sí, o sea, estás fuera y ves un mexicano, que ya estamos en todas partes, ya no está tan complicado, pero no es... En mi época sí era así, mexicanos, y entonces sacábamos la banderita y todo, ¿no? Yo estudié en Houston la carrera, y pues nos juntábamos los puros latinos. Claro, y hablábamos español todo el día. Pero tenías que saber inglés para las clases, y tenías que saber inglés para muchas otras cosas. Sí, pero fíjate, una de mis pacientes que estudia en Londres me estaba diciendo que estaban estudiando para sus exámenes finales, y estaban, haz de cuenta, ella mexicana, un chileno, un boliviano y una chava sueca. Y entonces dice que pues, todo en inglés, porque obviamente estaban estudiando, y que llegó un momento en que uno de ellos le dijo a la chava sueca, perdón, tengo que empezar a hablar español. Ya mi cabeza no da. Y yo, ¿pero cómo? Me dijo, habla perfecto inglés, obviamente, porque está estudiando allá, pero ya llegó un momento que ya, su cabeza ya no dio y tenía que ser en... Bueno, yo era muy malo para los idiomas, ustedes no lo saben, pero yo tengo déficit de atención, lo saben por otro... Porque sí lo ha dicho. Lo he dicho varias veces, creo. Pero entonces, a mí me costaban los idiomas, mucho. Entonces yo hablaba muy mal inglés, lo entendía muy bien. Lo peor que hacía era no sabía escribirlo, lo hablaba muy mal, y sabía entenderlo muy bien. Entonces yo tenía 2 o 3 amigas que ellas me hablaban en inglés y yo les contestaba en español. ¡Ay, qué bueno! Era muy divertido vernos interactuar. Claro. Entonces la lengua es un problema de duelo, de bronca. Y luego el clima. Yo últimamente con esto del calentamiento global, oye, está
terrible, porque yo no sé si a ti te lo dicen, ¿no? Pero yo me doy cuenta que un día están a menos 10 y al otro día están a 30 grados. Sí, bueno, no a 30, pero sí a 18. Sí. O sea, sí, y luego las nevadas, cuando estás Imagínate en lugares que te vas nevados. a Chicago, que vienes de la Sierra Oaxaqueña, donde pues el calor, el clima, claro, etcétera, y de repente, o peor todavía si vienes de Guerrero, o de Chiapas, de y luego Yucatán. llegas a Chicago, a Nueva York, al norte de Estados Unidos. Pues, adaptarte al frío también es otro tema. O sea, ahí las estaciones son como muy claras y acá tenemos buen clima casi todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Que ni siquiera llevas la ropa adecuada. No llevas la ropa adecuada, no tienes el dinero para comprarte la ropa adecuada. Por eso, por favor, regla número 1, redes. Sí, redes, porque son las que te van a decir qué hacer, cómo vestirte, dónde comprar, 1000 cosas que necesitas saber. Que necesitas saber y que te van a regalar la chamarra o te van a decir en dónde o lo que sea, ¿no? Muy bien. Y el último, el miedo. Es que imagínate el miedo que debes de tener, como tú decías, que dejo a mi hijo en la escuela. Me voy caminando, me lleva el del ICE y dejé a mi hijo en la escuela y yo ya estoy encarcelado, metido en no sé qué, sin saber qué le va a pasar a mi hijo. Eso no puede, es inhumano realmente, o sea, es terrible. Sí. Entonces el miedo a 1000 cosas, digo, esa es una, el miedo a no conseguir trabajo, el miedo a que no sé hablar inglés, el miedo a mil cosas. Me voy a perder, el miedo a que no sé cómo tomar el camión, van a abusar de mí. Van a abusar de mí, no me van a pagar lo que me corresponde. O sea, el miedo es constante, ¿no? Y yo creo que sí, todas estas cosas se reflejan en el cuerpo, el cuerpo habla, ¿no? Porque faltó uno que ya habíamos dicho, pero que yo no quisiera agregar en estos 4, que es la discriminación. Ah, claro. Porque también la discriminación pesa durísimo la discriminación, y la sientes y la ves. Claro. Y la recibes en cada mirada, en miles de formas. Claro, por supuesto. También entras, como tú dices, y el cuerpo lo empieza a resentir. Como empezamos el podcast de hoy, que primero es emocional, pero después también es físico. Es como si estuvieras cargando a toda tu familia, a toda tu comunidad. O sea, es una carga muy, muy pesada. Fíjate que ahorita me acordé de una historia que platicó Vicky Reynolds en un taller que tomé. Que nunca me contaste cómo está. Ay, pero ahorita te voy a platicar una parte que ella decía, ¿no? Decía, por ejemplo, que ella trabaja con migrantes, con gente negra, con gente vulnerable, y entonces decía, de repente, sin hablar el idioma, tienes que meter a tus hijos en la escuela. Y entonces esta señora tenía 4 hijos, ¿no? Tiene 4 hijos. Y entonces le dicen que tiene que ir a la escuela a firmar unos papeles, y si no va a la escuela, entonces sacan a sus hijos de la escuela. Entonces tú imagínate, sin trabajo, o con trabajo y sin poder salirte del trabajo, sin el dinero y sin saber cómo subirte un camión bien para llegar a la escuela, ¿no? O sea, porque además acuérdense que en las escuelas públicas allá hay transporte, entonces como toda esta parte yo decía, qué miedo, pobrecitas. Sí, claro. ¿No? Pobrecitas. Claro. Necesitas que alguien te tome de la mano y te lleve, porque sí está horrible, ¿no? Así es. Entonces, bueno, a ver, ya hablamos redes, eso siempre ayuda. Ya dijimos la parte de prepárate, o sea, si estás viviendo una situación así de compleja, sí prepárate, o sea, lo más que puedas, ahorra, que no te pesquen desprevenido, pon tu dinero en un lugar en donde lo puedas sacar aún estando en tu país de origen, o sea, como sí prepárate. Es como prepárate como para los huracanes o para los terremotos, que tienes que tener los documentos los dineros para acá, el radio, la pila, el no sé qué, así es lo mismo ya. Así es. La otra cosa que sí creo que ayuda muchísimo es darte cuenta de tu valentía y de todo lo que has hecho. ¿Y por qué lo estás haciendo? Claro. Porque detrás de este miedo, lo que sí hay es una resistencia. Sí. El miedo habla de cómo te proteges de todo lo que has hecho para poder mandarle el dinero a tu familia, para poder hacer lo que has hecho. Y también reconocer
que esto es un problema del sistema. Lo que estás viviendo era lo que tú decías, ¿no? El sistema te expulsó de tu país y además a donde llegaste no te están recibiendo. Y la responsabilidad del sistema es altísima. Lo que pasa es que se diluye. Parece que es como si fuera tu responsabilidad, pero es del sistema mexicano, del sistema norteamericano, lo que hace que tú estés en esa situación. Y entonces sí, como tú decías, el miedo es como una señal de que estás preocupado por el bienestar de tus hijos, estás preocupado por el bienestar de tu familia, y que te da miedo, pero con todo y el miedo te sobrepones al miedo y lo haces, lo sigues ¿no? haciendo, ¿no? Entonces sí, creo que reconocer que es un problema del sistema también te va a ayudar a sentirte un poco más tranquilo de saber que estás haciendo todo lo que te toca hacer para poder estar bien y para que las cosas estén bien, ¿no? O sea... Ahora, ante esas cargas, yo de repente pienso, la vida en México, en la Ciudad de México, de clase social media, alta y alta, pues todos tenemos problemas. Todos lo tenemos. Pero los problemas, como que en la Ciudad de México, de la clase alta o media alta, tienen que ver más con las relaciones. Y aquí, como esto es más sistémico, me parece que es doble la bronca, porque sigue el problema de las relaciones, pero aparte está el problema sistémico, y entonces pedir ayuda es importante. Primero es las redes, y después, si puedes pedir ayudas para tener terapia, porque sí es una carga muy pesada para estar pasando solo. Entonces, las redes es tu primera opción, pero a veces se necesita terapia, porque estás con una carga muy fuerte. Claro, por supuesto. Y ¿sabes algo más, Manuel? Que todo esto que se vive te puede llevar a estados depresivos y ansiosos importantes. Entonces, yo también diría que otro recurso muy importante es trata de dormir lo mejor que puedas. O sea, y si necesitas, tómate el té de tila y de poldo y de las 12 flores o lo que sea, o ve en el supermercado y cómprate algo de valeriana, de lo que encuentres para poder dormir. Tus 3 comidas, báñate todos los días, lávate los dientes todos los días. Haz ejercicio si en tu trabajo no lo haces, porque hay trabajos que ya haces el ejercicio. Sí. Pero si tu trabajo no es de ejercicio, hay que hacer ejercicio también. Y creo que eso, o sea, como saber que estás viendo por ti, cuidándote, te va a ayudar muchísimo también. Y no porque me duele la espalda y ya no puedo, dejes de comer y dejes de... Y la otra es reconocer que te sientes mal y platicárselo a alguien, porque no eres de acero, no eres Juan Camaney que aguantas todo. Hay que platicarlo, hay que decírselo a alguien. Porque a lo mejor alguien te puede llevar con el quiropráctico, te puede llevar a la acupuntura o a una clínica de muy bajo costo también. O a clínicas en México que también existen que puedes hacerlo por línea. También, o sea, pero hay que conversar, ¿no? Me parece... ¿Ya nos vamos? No, voy a decir algo. Perdón. Me parece indignante lo que estamos viviendo. Y a mí también. O sea, pero aparte me parece indignante por lo que hacen allá y por lo que no hacemos aquí. Claro. Porque era como para que todos nosotros levantáramos la mano en defensa de ellos y no estamos haciendo nada. Y ¿saben qué? La verdad, a mí me parece indignante también que no reconozcamos que las personas de Centro y Sudamérica que llegan a nuestro país... Las tratamos de la patada. O sea, por el amor de Dios, todas las personas somos dignos de respeto y de dignidad. Y si no vas a ayudar, por lo menos no insultes, no estorbes, no discrimines. O sea, es que sí es increíble. Nos quejamos de la discriminación en Estados Unidos, pero aquí hacemos cosas horribles. Horribles. Y de verdad, yo estoy convencida que nadie en su sano juicio pensaría, voy a salir de Belice o de Guatemala o de El Salvador, o donde diablo sea, y voy a caminar para llegar a Estados Unidos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Solamente en gente que la está pasando muy mal. Claro, y que rompen todos sus miedos y que tienen una valentía por tratar de salvar a su familia de una pobreza extrema. Claro, entonces por el amor de Dios seamos cuidadosos con las personas.
De verdad, si no vas a ayudar, por lo menos no juzgues y no critiques y no seas mala onda. Y ya, si quieres, ya nos vamos. Pero ya Ay, lo sí, dije. ahora ya no. Hasta luego. Cuídense. Qué bueno que llegaron hasta el final, porque ahora sí llegaron todos. Hasta luego. Campanitas, Oh, reenvíenos y todas esas cosas. Es más, vamos a mandar este podcast a Estados Unidos para que... Para que sí. que-